Algunos hombres se dejan llevar por la ambición de sus intereses. Rinden culto al dinero que alcanzan a conseguir y se convierten en esclavos del mismo. Este parece que es el caso de Ismael Zambada García, el Mayo Zambada, quien se ha dedicado a las actividades delictivas durante décadas en México. El gobierno de los Estados Unidos ofrece la tentadora recompensa de $15 millones para dar con su paradero. Hasta la fecha, es un fantasma, pues no han podido dar con el paradero del mismo. ¿Y cómo es esto posible, si la riqueza de Ismael supera a la del mismo magnate y expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Hoy desde el Ojo Criminal te hablaremos de la fortuna del Mayo Zambada, el hombre de Sinaloa, que según parece, morirá y dejará este mundo sin pisar nunca una prisión. Bienvenidos a un nuevo video. Si te entretiene este tipo de contenido, no olvides suscribirte, no tiene ningún costo. Ismael Zambada García es un hombre muy reconocido en México, pues se incrustó en la historia de su trayectoria en el delito. Aunque sea tan escuchado, son muy pocos los que pueden dar una descripción detallada de él. De hecho, ni siquiera las autoridades han podido conocer muchos detalles sobre su vida. Aunque lo buscan desde hace varias décadas, este hombre nació en una pequeña población sinaloense llamada El Álamo. Es aquí donde lo ven como un benefactor y generalmente las personas lo protegen. Su personalidad puede decirse que es introvertida. De hecho, nunca ha sido amante de las fotos porque considera que manejando un bajo perfil puede llegar aún más lejos. Ha estado en medio de diferentes confrontaciones entre los narcos o narcos contra el gobierno. En cualquiera de los casos, el hombre del sombrero siempre ha salido ileso. Ismael Zambada es conocido como el Mayo y en algunas ocasiones se refieren a él como el señor del quinto mes. Su incursión viene desde el antaño, pues sobre la década del 50 era muy común que en las montañas mexicanas y principalmente de Sinaloa se cultivaran plantas para el procesamiento de alcaloides. La marihuana era una de ellas, también el opio. Esta economía fue aprovechada por algunos gambonales que encontraron una oportunidad de lucrarse, llevando todo ese producto hacia el norte, específicamente hacia los Estados Unidos. El pequeño Ismael Zambada creció en esta época, observando esa manera de trabajar. Cabe destacar que en aquel entonces esa forma de comercializar no era vista tan ilegal, pues muchas veces las autoridades lo permitían. La violencia que se desataba iba más orientada a otras causas, y la palabra de aquel entonces era de honor. Para aquel entonces el comercio de alcaloides era visto como un negocio más. Con el paso del tiempo, Ismael Zambada se vinculó a la organización liderada por Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y su sobrino, Amado Carrillo Fuentes. El comercio de cocaína era liderado por esta organización, que se encargaba de supervisar a los demás grupos pequeños en diferentes ciudades, pues el Mayo estaba en esta organización desde principios de los 80. Aunque todo estaba marchando de la mejor manera, en hechos poco aceptables, dieron de baja a un agente encubierto de la DEA, Enrique Kiki Camarena. A partir de este momento empieza el declive de la organización líder de esta época. Ismael observaba todas estas acciones con detalle, aprendiendo de los errores de sus líderes, pues una vez sucedió eso, la organización empezaría a ser perseguida por la DEA y las autoridades mexicanas. Seguido de eso vino la captura de las cabezas principales de los de Guadalajara. Con Miguel Ángel Félix Gallardo tras las rejas, no hubo forma de frenar el conflicto que se desataría en las calles del país azteca. Sobre finales de la década de los 80, el Mayo decidió agruparse con otros hombres vinculados al cártel, entre los que se destaca Héctor Luis Palma, Juan José Esparragosa y un matón a sueldo de nombre Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. La consigna era disputar el liderazgo y control del narcotráfico contra el grupo de Tijuana, los hermanos Arellano Félix, que eran primos del líder del cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix. Aunque el Mayo fuese compadre de uno de los hermanos Arellano, ya este había tomado un bando, y el propósito de este era poder monopolizar el tráfico de drogas para ellos lucrarse de manera desmesurada. Este enfrentamiento se hizo reconocido por la oleada de violencia que desató, y a ser parte de la historia donde el cártel de Sinaloa se enfrentó contra el cártel de Tijuana. El ascenso del cártel de Sinaloa fue evidente, y se presume que el Mayo siempre tuvo el mando en esta organización, solo que siempre se encargó de utilizar a sus aliados para que quedaran como los responsables directos de los diferentes hechos de violencia, pues en 1993 su compadre el Chapo Guzmán sería recluido por primera vez en la prisión, y para aquel entonces fue Héctor Luis Palma quien asumió el mando visible de esta organización. Muchos sucesos pasaron y en 1995, en un accidente aéreo, el Güero Palma sería identificado y asegurado por las autoridades. El cártel de Sinaloa seguiría operando con diferentes acuerdos. Algunos refieren que eran con los del gobierno de turno,
pero sus arcas seguían en aumento. La descentralización del poder y el control del negocio se empezaría a presentar años más tarde, y ante este suceso el Chapo Guzmán se escaparía del penal de Puente Grande en el año 2001. Aquí nuevamente la violencia se intensificaría en México. El Chapo junto con el Mayo buscaba consolidar la Federación, una entidad que pretendía unir a todos los capos de México en una especie de asociación donde el liderazgo sería asumido por el cártel de Sinaloa. Y estos a su vez se encargarían de manejar los acuerdos con las autoridades y funcionarios del gobierno de turno. El inconveniente se presentó en que algunos capos no estaban de acuerdo con esta descentralización del poder, y cada negativa para el Chapo y el Mayo sería una declaración directa de guerra. Bajo la alianza de estos dos capos, el cártel de Sinaloa llegó a consolidarse como una multinacional de la droga, donde llegaron a alcanzar a tener influencia en más de 50 países, negociando con diferentes grupos criminales en el mundo y llenando sus arcas con innumerables cifras de dólares. Esto aumentó el control de la organización, y cuando se manejaba un ambiente de tranquilidad, el Chapo Guzmán sería apresado nuevamente para el 2014. Guzmán sería recluido en el altiplano. Lo curioso es que el Mayo Zambada nunca había estado cercado por las autoridades o prisionero en alguna celda, aunque la recompensa que se ofreció por el señor del sombrero era bastante tentadora. El Chapo se escaparía en el año 2015 con la ayuda de sus hijos y el Mayo Zambada. Fuentes no oficiales afirman que todo esto fue financiado por el señor del sombrero para quitarse de encima a las autoridades que ya querían apresarlo. En este orden de ideas, al estar el Chapo prófugo, era inevitable que el escándalo mediático no ejerciera presión a los gobernantes de turno y las fuerzas del orden fueran en busca de su recaptura. Finalmente las autoridades ubicaron nuevamente a Guzmán y en el 2017 sería extraditado a los Estados Unidos. Durante este tiempo, la organización siguió operando bajo el mando de Zambada y se estima que los ingresos o ganancias obtenidas por el señor del sombrero fueron inimaginables, donde este hombre acumuló una fortuna muy superior a la que tiene actualmente el magnate y expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Gracias al comercio de drogas y armas y diferentes crímenes, se estima que Ismael Zambada García logró obtener una ganancia desde el 2001 hasta el 2018 de 3.000 millones de dólares, pero este es un número aproximado. En realidad la cantidad de dinero acumulada por el capo es mucho más, pues del expresidente se dice que tiene una fortuna de 2.500 millones de dólares, con lo que se determina que Ismael Zambada pudo haber sumado 10 veces más a la fortuna de Trump, y adicionalmente a esto cuenta con sumas de dinero invertidas en propiedades, fincas raíz, empresas, escuelas, colegios, hoteles, además de tener fondos en diferentes bancos del mundo y hasta la fecha, criptomonedas donde el capo lava grandes cantidades de dinero. El Mayo Zambada se ha hecho intocable para las autoridades y aunque en la actualidad ofrecen hasta 15 millones de dólares por una pista que permita dar con el paradero de este hombre con más de 75 años, el señor del sombrero ha enterrado o visto caer prisioneros a la mayoría de sus socios y actualmente se encuentra en una confrontación directa contra los hijos de su antiguo socio, el Chapo Guzmán, pues los chapitos buscan arrebatarle el liderazgo del cártel de Sinaloa. De Ismael Zambada se han hecho muchas afirmaciones. Algunos refieren que la razón por la cual se encuentra libre es porque se ha encargado de suministrar la información a las autoridades para que capturen a diferentes capos, antiguos socios, entre ellos el recién extraditado Ovidio Guzmán López. Otros comentan que en realidad es que la mayoría de personas influyentes le deben favores porque sus dineros han alcanzado las cuentas de los nombres más representativos de los diferentes países. Incluso se ha ganado el reconocimiento jocoso como el dueño de Sinaloa, porque lo buscan por todos lados y el hombre no está escondido. Y pasan los años y el MZ sigue ordenando. Son algunas de las frases de las canciones más representativas compuestas en su nombre. La realidad de estos sucesos es que el Mayo Zambada sigue aumentando su fortuna. Se presume que se encuentra en las montañas de Sinaloa, pero su ubicación exacta nunca será revelada, porque se ha encargado de crear un mito sobre su vida con los millones de dólares acumulados por su negocio. Comparte tus opiniones en la caja de comentarios. Puedes darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Así no te perderás de los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.